Otra vez, buenas noches. Y antes de comenzar, no quería dejar de dar gracias. Me acordaba cuál era lo otro que quería dar gracias. Y era como ha pasado Nicole, dar gracias por su vida un año más, 16 años. Ella lo ha puesto como un año más. Y para nosotros realmente darle gracias a Dios porque ha sido un año de muchas pruebas, de muchas luchas, de aprendizaje, tanto para ella como adolescente, de pasar por diferentes situaciones y de nosotros como papás de poder experimentar y atravesar junto con ellas diferentes situaciones. Y realmente no es nada más, es un año en victoria, porque ella puede estar aquí, puede pasar aquí al frente y dar las gracias por su vida, y eso significa que ha sido un año en victoria, a pesar de diferentes dificultades que han ocurrido a lo largo de ese año. Así que más que agradecida, porque como dice la canción, su fidelidad está. Así que más que agradecida por la vida de Nicole. Bueno, esta noche tengo la oportunidad de traer la palabra. Como siempre digo, agradecida de poder estar aquí. Siempre con los nervios que acarrea poder estar aquí en mi frente. Y deseo que sea de bendición y de edificación como ha sido para mi vida esta palabra, y que podamos entender que cuando decimos que traemos la palabra, empieza por uno, es realmente así, no es una palabra hecha, de decir que la palabra que presentamos pasa por nosotros, es así. La palabra primero nos trata a nosotros recién para poder compartir con ustedes. Me gustaría que se ubiquen en Lucas 6, 35, 36. Bueno, yo he titulado esta prédica como crecer en la palabra. En Lucas 6, del 35 al 36 vamos a leer, amén. Dice así la palabra: amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando desonar, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sé pues misericordioso, como también vuestro Padre es misericordioso. Amén. Bueno, benigno significa actuar con bondad y compasión. Pero antes de desarrollar la palabra, a mí me gustaría de que recordemos la vida de José, la historia de José. José, hijo de Jacob, con 11 hermanos, cuyos hermanos sentían celos, envidia de José, porque veían que era el preferido de su padre. Toda Israel le agradaba a José. Estaban esos sentimientos a tal punto de conspirar su muerte, de conspirar contra su vida, llegados esos sentimientos, de lanzarlo a una cisterna. Y como esa cisterna estaba sin agua, que han meditado, como quieren decirlo, y han esperado y han visto a unos mercaderes
los ismaelitas que pasaban por ahí y han decidido venderlo. Y estos a su vez, llegado a Egipto, lo venden a Potifar. Potifar, el oficial de la guardia del faraón, lo compran y lo tiene en su hogar. Y cae tanto en gracia que se convierte en el administrador, en su mayordomo, en una persona de confianza. Hasta que José decide no formar parte de la propuesta de la esposa de Potifar. Él se niega a acceder a esas propuestas por parte de la esposa. Y por negarse a eso, la esposa, ¿qué hace? Lo acusa. Lo acusa delante de todo lo que es la servidumbre, delante de Potifar. Lo acusa a José. Y a causa de esas acusaciones, José es puesto en la cárcel. Y aún así, José, estando preso, halló, dice, que gracia en los guardas, que lo dejan como encargado de las cárceles, vamos a decir, del resto de los prisioneros. Y ahí me quiero detener en esta historia. He elegido la historia de José porque en esta historia yo encuentro tres factores principales, que es la traición, que causa desilusión, causa decepción, causa dolor. Encontramos humillación y encontramos las acusaciones injustas. En esta historia de José me gusta porque el versículo principal que lo he elegido en esta noche dice: amad pues a nuestros enemigos. Y ese quiero que sea el tema central. Dice amar a nuestros enemigos. Pero aquí en esta historia nos damos cuenta que el enemigo no es solamente el que está afuera, cruzando la calle, sino que el enemigo se encuentra ahí, junto con nosotros, un familiar. Por eso me gustaba esta historia, para poder desarrollar estos temas. ¿Por qué? Porque la traición, la humillación y las acusaciones injustas duelen más cuando viene de parte de alguien a quien amamos. Porque ahí nos damos cuenta que estos factores se hace la lucha más difícil para salir adelante. En Mateo 10:36 dice: y los enemigos del hombre serán los de su casa. Amén. El Señor aquí ya nos está avisando. O sea que las situaciones que pasamos no deberían ser sorpresas para nosotros. Dice traición. Traición, falta que se comete quebrantando la fidelidad o lealtad que se debe guardar o tener. Podemos considerar también como violación a la confianza. Dice que es una de las formas más devastadoras de causar dolor. El dolor que causa una traición, dice que muchas veces es más doloroso que una violencia física. Y lo principal, y a veces más importante, la traición destruye la confianza. En el Salmo 55:12 dice la palabra:
porque no me afrenta un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar. Amén. Nos deja claro este salmo que cuanto más se estrecha la relación, más duele. Podemos decir que a pesar de ese dolor, a pesar de esa desilusión, de esa decepción que nosotros sufrimos, hay una forma de poder salir adelante. Y ese poder viene de Dios. Amén. Y la firmeza y la fortaleza para poder perdonar. Él es el que quiere amar. Más adelante, en el Salmo 55, 16 dice: en cuanto a mí, a Dios clamaré y Jehová me salvará. Amén. Me gusta porque aquí nos da la clave para sanar eso, que dice: clamaré. Así como estás, dice, que clames, así como te encuentras, decepcionado, desilusionado, herido, dolido, roto, así como estás, clama. Así con ese enojo, con ganas de gritar, con ganas de dejarlo todo. El Señor dice: clama, clama a mí. Hermanos, y clamar no tiene una estructura, no hay una forma específica de clamar. Dice que clamar se manifiesta ante la necesidad de alguien, ante la desesperación del corazón, por esa desilusión y por ese dolor. En el Salmo 38:8 dice: estoy debilitado y molido en gran manera. Gimo a causa de la conmoción de mi corazón. David dice gimo, no dice estoy orando, no dice estoy hablando, no dice estoy llorando. Gimo y gemir son sonidos. ¿Qué quiere decir? Que no hay palabras para expresar ese dolor. Cuando llegamos al gemido, dice que no hay llanto. El gemir viene después del llanto. Entonces podemos interpretar que David ya se había cansado de llorar y solo gemía. Y esta es la manera de clamar. Dice el Señor con esto, te dice: ven a mí así como estás. No lo digas por cuando me siento un poquito mejor, cuando esto que siento pase. No. El clamar es venir así como estás. ¿Por qué? Porque el venir a Él te dice: no reacciones. No reacciones, no decidas así como estás. Ven a mí, deja esa carga, deja que yo trate contigo, dice el Señor. El Señor, cuando nosotros vamos, es el que nos va a enseñar a perdonar. En Lucas 18:27 dice: Él le dijo, lo que es imposible para los hombres,
es posible para Dios. Amén. Si te consideras hijo del Altísimo, sé benigno, actúa con bondad, con compasión. En Romanos 12:19 dice: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Amén. Entonces solo nos queda venir a sus pies, aferrarnos a esto, hacer lo propio y abrazar al que te ha traicionado, bendecirlo y sobre todo pidan misericordia, porque aquí dice: si no dejar lugar a la ira de Dios. Y el que conoce la palabra entiende eso. Y si nosotros entendemos, no quisiéramos estar en el zapato de ese que nos ha traicionado. Bendiga y pida misericordia, porque eso es lo que te dice el Señor. Y ese dolor, deja que Él lo trate. Amén. Otro factor que también lo hace complicado el amar a nuestros enemigos es quizás que no hemos sufrido una traición, pero hemos sido humillados. O quizás hemos sido traicionados y hemos sido humillados también. Y bueno, y antes de empezar a desarrollar esto, decía: voy a buscar lo que significa humillar. Y humillar dice: abatir el orgullo y altivez de alguien, herir el amor propio o dignidad de alguien. Esa es la definición de la Real Academia. Y en la Biblia dice: acto de reconocer la soberanía de Dios y la propia dependencia de Él. No sé a ustedes, pero realmente es la primera vez que he buscado el significado de que es humillar. Y no sé si a ustedes, pero cuando yo estaba preparando la palabra, decía: hay algo que no me está cerrando. ¿Por qué si nosotros decimos muchas veces somos humillados y humillar duele? Nos duele. Y estamos hablando que cuando somos humillados nos cuesta perdonar. ¿Qué pasa con esta definición? He buscado otras definiciones y todas me llevan a lo mismo, que dice: abatir el orgullo y la altivez de alguien, herir el amor propio o la dignidad de alguien. Entonces, ¿qué está pasando? Decía: Señor, no estoy entendiendo qué me quieres decir. ¿Qué está pasando? Decía: hay algo que no me cierra, decía cuando estaba preparando esa palabra. ¿Por qué me duele cuando soy humillada? Si aquí te dice que el ser humillado va en contra del orgullo, en contra de la altivez y en contra de ese amor propio.
Y que entonces nosotros como hijos de Dios sabemos que ni el orgullo, ni la altivez, ni el amor propio son de agrado al Señor. Entonces, ¿qué está pasando? Esa es mi pregunta. Y otra que me hacía: Señor, yo no me considero una persona orgullosa. No me considero una persona altiva. Y no tengo ese amor propio que se lleva por delante del resto. Señor, no estoy entendiendo. No sé qué es lo que me quieres decir. Y el Señor ha tenido misericordia y me ha confrontado ese día. Y me ha puesto. Dice, cuando piensas que amas a pesar de, cuando piensas que estás soportando tanto por nada, cuando crees que sos tratada como basura, perro, trapo de fiesta, cuando tienes esos pensamientos, cuando por la mente se nos cruza, me estoy soportando y te estoy soportando, y pensar que te amo y mirar lo que me haces. Eso me traía el Señor. Que eso es orgullo. Ese es orgullo sutilmente o disfrazado de dolor. Una de las cosas que me trae en ese momento es: ¿y sabes por qué te gritamos? Porque en esa área yo no soy el mayor. Entonces ahora sí estaba entendiendo. Dice, en la Biblia dice que la definición es reconocer la soberanía de Dios y la propia dependencia de Él. Entonces, en esa área no estás dependiendo de mí. Eso es lo que me decía el Señor. Ahí en esa área donde vos te sientes humillada, en esa área yo no soy el primero. En esa área donde te duele, yo no soy el mayor. Nosotros tenemos que entender que su soberanía aplica para todo, aplica para todo tiempo, aplica para todo momento, no solo en situaciones específicas, no solo en momentos difíciles, sino en nuestro diario vivir, en la casa, en la familia, en el trabajo, en la escuela, en la universidad. En todo momento se aplica. Nosotros tenemos que entender que Él cubre todas esas áreas, que Él puede cubrir todas esas áreas. Pero ¿qué pasa? Nosotros no permitimos que Él cubra todas las áreas. Debemos entender, hermano, que si el Señor está primero en todas las áreas, como en esta área, como el Señor ha hablado conmigo,
no debería sentirte humillado. No te debería doler. ¿Por qué? Porque has sabido humillarte ante Él. Has sabido entregar antes eso a Él. Y cuando vuelva a suceder eso que tanto te duele, el Señor va a caer y te va a dar las herramientas, y te va a dar la palabra, o te va a dar la seguridad de que eso que antes te hacía sentir mal no es así, porque el Señor está con vos en todo momento. Amén. Solo nosotros debemos entregarle a Él. El otro factor que le he preparado es acusaciones injustas. Y a veces eso también, amar al enemigo. O más que nada vamos a decir, cuando sabes que estás siendo acusado injustamente, pararte y mirar a los ojos se hace difícil. Se hace difícil. O más se hace difícil cuando sabes que te está acusando, pero no te lo ha dicho a vos. Más difícil se hace. En Proverbios 25:18 dice: martillo y cuchillo y saeta agudo es el hombre que habla contra su prójimo falso testimonio. Amén. Saeta aguda dice que es la flecha bien afilada. Aquí en este proverbio nos deja bien claro que una acusación injusta es igual a un instrumento que causa la muerte. Es tan letal como el instrumento que causa la muerte. Y antes de avanzar, quiero resaltar algo que me ha llamado la atención del proverbio que nombra martillo, cuchillo y saeta. Y estos tres elementos se usaban en el tiempo de Roma para la lucha. Dice que el martillo o masa se usaban para las luchas cuerpo a cuerpo, que el cuchillo o la espada para las luchas con mediana distancia, y que las flechas para las luchas a larga distancia. Vamos a ver, vamos relacionando con lo que nos quiere decir. Entonces, ya sabemos cuáles son los instrumentos y que son usados a diferente distancia. Entonces, todas producen un mismo fin, sin importar la distancia. O sea, una acusación frente a frente, una acusación un poquito más lejos, o una acusación a la vuelta o desde la otra cuadra, produce el mismo fin. No importa la distancia, el fin de la acusación se cumple. Y algo también que tenemos que aprender y considerar es que cuando somos acusados injustamente, o si queremos acusar injustamente, hay 4 personas como mínimo que salen heridas. Primero, el nombre de Dios. Segundo, la persona que está haciendo la acusación es la que se hace el daño. Tercero,
la persona la que está siendo acusada. Y el cuarto, la persona que está escuchando. ¿Por qué digo como mínimo? Porque muchas veces son más de uno los testigos de acusaciones injustas. Y aunque creas que la acusación va hacia otro, a un tercero que quizás no está en ese lugar, los que están escuchando salen heridos. También salen heridos. Así que nosotros tengamos cuidado. Tengamos cuidado de ser partícipes de acusaciones injustas. ¿Cuál es la finalidad de la acusación injusta? ¿A qué viene la acusación injusta? A herir el alma, a causar inestabilidad. ¿Por qué causa inestabilidad? Porque aunque vos sepas que es injusto, te planta la duda. Vos dices, pero ¿será que he hecho algo? ¿Será que ha sido un gesto? ¿Será que ha sido una palabra que ha dado bien? Y te ha plantado la duda. Y el tercero, producir el estancamiento. Y si lo produce, porque mientras vos estás pensando que si has caminado de una forma, que si se has hablado, de que si se has hecho ese gesto, mientras estás pensando qué podría haber hecho que genere esa acusación, no puedes hacer nada. Quedas quieto, pensando, ¿por qué será? En Proverbios 12:19 dice, el labio veraz permanecerá para siempre, mas la lengua mentirosa solo un momento. Amén. El proverbio dice, solo dura un momento. Pero ¿qué hacemos mientras dura ese momento? La gran pregunta, ¿qué hacemos mientras dura ese momento? Solo nos queda una cosa, hermano. Mantenernos firmes. Más que nunca, cuidar nuestra integridad. Podemos declarar nuestra verdad, sí, la podemos decir. Pero en primer lugar, mantenernos más que nunca íntegros y confiando que estamos en manos del Señor. Ahí nosotros en José podemos ver. En José cuando le ha pasado desde un principio, de que sus hermanos han intentado matarlo. Él no ha cambiado desde ahí, porque ha caído en gracia con Potifar. Ha sido puesto en la cárcel por acusaciones injustas. Y aún así ha caído en gracia con el carcelero. Y se podía, como vamos a decir, se podía manejar libremente ahí. En ningún momento él ha cambiado su vida. En ningún momento ha cambiado su manera de pensar. Jesús, en todo su camino, ha recibido acusaciones. Y una más injusta que la otra, podemos decir. Y sin embargo, no se ha detenido
venido a cumplir su propósito. Son ejemplos. Esos son los ejemplos, hermanos. Ante las acusaciones injustas, mantengámonos firmes. Nos puede doler, sí, nos puede doler, pero que esa acusación no haga que cambie tu propósito, que no te aleje del camino, que no te aleje cuál es tu objetivo. En 1 de Pedro 3:16, he elegido la Nueva Traducción, dice: pero hágalo con humildad y respeto. Mantengan limpia la conciencia. Entonces, si la gente habla en contra de usted, será avergonzado al ver la vida recta que llevan porque pertenecen a Cristo. Amén. En otras palabras, hermano, no importa cuál sea la acusación, no importa de quién venga esa acusación, no importa la distancia que ha sido hecha la acusación, solo debemos mantenernos firmes. Mantenernos firmes y descansar en Dios. Esa es la respuesta. Y también podemos aplicar lo que les he compartido en Romano, porque de Él es la venganza. No nos convirtamos en traidores. No nos convirtamos nosotros en acusadores. Descansemos en Él. En Mateo 10, del 34 al 35, la palabra dice: no pienses que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Amén. El Señor aquí ya no está advirtiendo. El Señor, en otras palabras, te está diciendo: no he venido a hacerte el camino más fácil. He venido a darte la herramienta para que puedas abrirte camino en los tiempos difíciles. Él ha venido a prepararnos. Él ha venido a prepararnos para recibir los golpes. Muchas veces nosotros pensamos que podemos escaparnos. Muchas veces decimos: líbranos, líbranos. O pasa de mí, Señor, esta copa. Pero la palabra es clara. Nosotros estamos para recibir. Estamos para enfrentar y para salir en victoria. El Señor te dice: te he traído una espada. Y si te he traído una espada, no es para escapar, es para que puedas dar lucha con la espada que Él te entrega. Tenemos que aprender, hermano, a descansar en Él, a aprender a que Él nos ha dejado esta espada
y que esta espada es para las luchas. Y las luchas no son solamente en tiempos puntuales. Aunque nosotros lo hayamos normalizado, las luchas son todos los días. Y las luchas más difíciles comienzan en la casa, comienzan con los seres queridos. Es por eso que dice, amar a nuestros enemigos. Y en la segunda parte dice, dar sin esperar. Entonces yo decía, si vos das por el enemigo, no vas a esperar porque sabes que tú es enemigo. Pero si ahora lo vemos desde este punto de vista, sabiendo que no se trata del enemigo de aquel de afuera, sino que se trata de que está aquí a la par tuya, vas a entender que tienes que dar, que tienes que brindar lo mejor de vos y sin esperar nada a cambio de esa persona. De él espera, del Padre tienen que esperar, porque él cubre todas las áreas. Para ir cerrando, en Mateo 10:38 dice, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. En ese tiempo, en el tiempo de los romanos, el cargar la cruz solo tenía un significado. Y que cargues tu cruz significaba que había llegado el tiempo de morir, que ibas a morir, por eso cargabas tu cruz. Entonces, tenemos que entender que si nosotros decimos vamos a cargar la cruz, significa que debemos morir nosotros para que Cristo viva en nosotros. Amén. Hermano, la única forma que tenemos de amar a nuestros enemigos, como dice la palabra, es que Cristo viva en nosotros. Porque si Cristo vive en vos, tus ojos, tu mirada cambian. Entonces la traición, la humillación y las acusaciones injustas no causan lo que quieren causar. Porque el Señor está con vos y el Señor te da la fortaleza y la firmeza para enfrentar cada situación. Cuando Cristo vive en nosotros en todas las áreas, vas a tener la palabra justa para poder evitar esta situación. Y cuando Él está con vos en todas las áreas, vas a poder darte la vuelta ante una traición, ante una acusación, ante lo que ha pretendido ser una humillación. ¿Y sabes qué? Sonreír. Sonreír, y cuando has sonreído quiere decir que has aprendido a descansar en Dios, en esa área. Cuando puedes sonreír ante estas dificultades, estás aprendiendo lo que dice. Muere
Muere para que Cristo viva en vos. En todo tiempo. En cada día, en nuestro andar. Que al abrir nuestros ojos cada mañana sea que muera nuestra carne para que Cristo viva. Porque, hermano, con situaciones como esta, así te puedes levantar. Descansando y sabiendo que Él te va a guiar y que Él en todo tiempo va a estar dándote esa firmeza que necesitas para seguir adelante. Nos ponemos de pie y espero que esto sea sido de bendición para sus vidas.